A continuación, responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 y Fundación S2M presentan Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Dirigido a difundir a pequeños, medianos y grandes empresarios responsables e interesados en conocer las buenas prácticas y proyectos de sostenibilidad de las corporaciones privadas, públicas y de otros organismos, líderes de la materia. Con la conducción de Roberto Salazar. Responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Amigas, amigos, bienvenidos a estos espacios de responsabilidad y sostenibilidad corporativa, donde analizamos siempre las posibilidades de la responsabilidad más allá de la ley, cumpliendo obviamente con esta, pero avanzando en lo voluntario hacia la sostenibilidad, que es lo que nos preocupa a todos, sobre todo desde lo corporativo en este programa. Bueno, en ese sentido, darles la bienvenida y también dar la bienvenida para que lo puedan escuchar en todo el territorio nacional a Manuel Pallares. Manuel es biólogo de profesión, además ha hecho una especialización en temas de geografía y sobre todo ha trabajado durante ya bastante tiempo con comunidades en torno a perspectivas de origen, de equidad y de gestión con empresas, con modelos como los que nosotros trabajamos acá, de modelos de negocios con la comunidad y certificaciones no solo nacionales sino internacionales en ese sentido, desde una empresa o una ONG, digamos, internacional denominada Equitable Origin, ¿no es cierto? Así que, Manuel, buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? A ver, qué gusto tenerte acá hoy. Equitable Origin es una empresa, nosotros digamos, tenemos un modelo de corporativo, ¿no es cierto? Somos una empresa de responsabilidad social de triple resultado, que buscamos generar beneficios ambientales, sociales y económicos. Excelente. ¿No es cierto? Sostenibilidad. Sostenibilidad. Y que somos los únicos, los primeros y los únicos en el sector de hidrocarburos. ¿No es cierto? Este concepto de certificación de responsabilidad social y ambiental en muchos sectores de la industria mundial ya son bastante fuertes. Claro. Ejemplo, el sector agrícola, el sector pesquero, el sector maderero, incluso los diamantes, ¿no? Los famosos diamantes que les llamaban los diamantes de sangre, y que ahora se certifican los diamantes que, digamos, cuyos recursos aportan al desarrollo y no a la guerra, ¿no? Entonces, incluso en África es fundamental. Exactamente. Entonces, incluso en ese tema, que es tal vez el más complejo de todos, ya se han desarrollado mecanismos. Es decir, has trabajado sobre todo con industrias extractivas, ¿no es cierto? Que es donde a veces el dolor es mayor, ¿no? Sí, bueno, nosotros nos enfocamos en una industria extractiva en este momento, que es la industria de los hidrocarburos, que, digamos, es uno de los pilares de la economía moderna, de la sociedad moderna. El tema energético. El mundo como es ahora no puede existir sin los hidrocarburos. Sin las fuentes de energía. Lamentablemente, esa es la realidad. Soñamos en un mundo con otro tipo de energía, con energía eólica, solar, en fin. El cambio de la matriz energética global, pero todavía está en camino y está lejos, porque la verdad sea dicha, la energía acumulada en los hidrocarburos es altísima. Claro. Entonces nosotros es la fuente más económica todavía. Es la fuente más económica todavía, es la fuente más versátil todavía. Acabo de leer, por ejemplo, esta idea que tiene Dinamarca de, para el 2050, ser un país que no utilice hidrocarburos. Y el mayor riesgo que tienen ellos es si falla. ¿Qué pasa si un día no hay viento? ¿Qué pasa si es que una semana no hay el suficiente sol? La diferencia con los hidrocarburos es que son, digamos, están disponibles en el momento. Está disponible, la tecnología está implantada. Exactamente. Y la infraestructura, además,
está instalada. Se prende la máquina Claro. da energía. Y ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que es una energía de la cual es muy fácil depender, y eso nos ha vuelto dependientes. Y otra cosa, Manuel, conocemos los efectos secundarios. Que estén, digamos, sobrepasando los límites es otra cosa, pero los conocemos bastante mejor que, digamos, lo que conocemos las nuevas tecnologías y los riesgos. Todavía Todas las tecnologías y todas las fuentes de energía tienen efectos secundarios e impactos sobre el ambiente, ¿cierto? Si tú piensas, por ejemplo, en generar energía eólica, sabemos hoy por hoy que por cada megavatio de energía eólica se necesitan 40 veces más hierro que por cada megavatio de energía, digamos, que se produzca con gas. Claro. ¿Ya? Claro. La energía Eso solar. te ponen dilemas ya. Sí, la energía solar todos pensamos, bueno, es una energía pasiva, muy Limpia, simple, claro. muy limpia, pero la cantidad de superficie terrestre que tiene que ser tapada para generar energía solar es gigantesca. Todas las formas de energía tienen sus Pros y contras, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Nosotros buscamos energía y la energía no es gratis. Y Así no es. es gratis económicamente, tampoco es gratis socialmente, ni es gratis No hay almuerzo ambientalmente. gratis en nada, ¿no? No. No hay almuerzo gratis en nada. Entonces, Pero bueno, digamos, tú estás trabajando entonces ahorita específicamente en esta industria de los hidrocarburos como un esquema no necesariamente de sacar las alabanzas sobre sus pros, ¿no es cierto?, sino también trabajar en algunos enfoques hacia la sostenibilidad. ¿Cómo es el tema? Sí, mira, la industria de los hidrocarburos, como te explico, es básica para la economía mundial, ¿no es cierto? Es básica para nuestra forma de vida. Sin embargo, es una industria en muchos aspectos muy precaria, ¿no? Para empezar desde su modelo económico. Básica, entonces. Es una industria que tiene un modelo económico precario, ¿cierto? Para empezar, el petróleo Claro, el modelo no ha se cambiado, vende, el claro. petróleo se compra, ¿cierto? Entonces las empresas petroleras no venden petróleo. Ajá. Las empresas petroleras producen petróleo, el petróleo se vende. Es diferente que producir chocolate o producir vino, donde tú tienes que preocuparte por tu entorno. Claro, Si el petróleo llega a la superficie, claro. está vendido. Entonces, los niveles de innovación de la industria hidrocarburífera O sea, son... no tienes que hacer mercadeo alguno. O sea, la necesidad siempre sobrepasa Absolutamente. a la producción. Exactamente. Claro. Entonces, eso en parte justifica o más o menos explica por qué la industria hidrocarburífera es tan lenta en innovación. Claro, ¿no? el modelo de negocios no ha cambiado desde los años 60. Desde 1890. Claro. La única cosa que ha cambiado un poco el modelo de negocios en la industria petrolera es el mercado de futuros que, digamos, tiene unos 30 años. Exactamente. Pero Claro. aparte de eso, la industria petrolera se ha Sí, sí, manejado sí. igualita. Entonces nosotros queremos ahí crear un cambio. Ujú. Y es el poder romper un poco más que romper, unir la producción y el mercado. ¿No es cierto? Ok. En este momento los consumidores de productos derivados del petróleo no tienen ninguna conexión en cómo se produce el petróleo. No pueden tomar... No discriminan. No discriminan, porque no se puede. Claro. Es un Nosotros- commodity, ¿no? Es un commodity que en este momento tú no puedes decir yo voy a consumir Claro. petróleo que venga de una fuente responsable. Claro, no ¿Cierto? le puedes Voy a poner apoyar. una denominación de origen casi. No, se mezcla, no se puede poner. No es como el chocolate. Claro, ¿no es cierto? exactamente. En que ahora tú puedes decir yo compro chocolate de origen orgánico, de Claro, origen de comercio arriba, justo, y comercio justo y todos los en temas, fin, claro. que proteja la biodiversidad, que Claro. más o menos alinea mis principios. Con el petróleo no se puede. Ujú. Y nosotros estamos pretendiendo romper Cuéntanos un ese poquito problema. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como en todas las otras industrias donde se ha incursionado en este tema, lo primero es desarrollar lo que llamamos un estándar, ¿no es cierto? Correcto. Un estándar no es más que una norma que en este caso se desarrolla con muchas partes interesadas, Ya, ¿no es cierto? claro Con que todos sí. los afectados. Así es. Entonces nosotros hemos desarrollado un estándar con el apoyo Afectados de... para bien y para mal. Para bien y para mal. Los Claro. involucrados, llamémosles. Involucrados, claro. ¿Ya? Los stakeholders, digamos. Los stakeholders, que son las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las ONGs, los estados, las empresas productoras, las empresas de servicios, Proveedores. los trabajadores, Ujú. la academia. Todos los grupos de interés. Todos los grupos de interés. Correcto. Entonces nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande desde el 2011 para desarrollar un estándar. Ya. Ya lo tenemos.
¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar el estándar? El estándar nos desarrolló 2 años, nos tomó desarrollar ¿Con 2 años. consultas a nivel nacional, internacional? Bueno, local? nosotros nos enfocamos en un área que vimos que era un área importante y compleja, que es el área andino-amazónica. Ok. Tenemos Toda la 3, ceja de 4 selva y todos países estos temas, ¿no? que producen petróleo o gas y que están en esta zona, que son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También tendremos a Venezuela y también de alguna manera tenemos a Brasil, pero bueno, con Venezuela no nos hemos involucrado porque había algunas temas más, restricciones, más que nada complejidades políticas que son, digamos, un poco más complicadas. Te hacen poner pausa. Exacto. Pero en lo que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hemos trabajado muchísimo con todos estos stakeholders. Hemos desarrollado este estándar y el siguiente paso es desarrollar un sistema que permita medir la aplicación del estándar. O sea, un sistema de certificación, un sistema de auditoría. Ya. Ahorita ustedes tienen publicado el estándar. El estándar está publicado en nuestra página web. web. Y se te felicita realmente porque es de primera, ¿no? Y se nota el proceso consultivo, ¿no? Que es muy importante. Sí, fue un proceso muy exhaustivo, ¿no es cierto? Claro. Y ya tenemos el estándar, ya tenemos el sistema para auditarlo y en este momento ya hay una empresa en Colombia que ha aplicado el estándar y que ha sido certificada. Sí, algo leí en... Pacific Rubiales, en los campos Quifa y el campo Rubiales. Esto es en el sur de Colombia. No, en el norte. En el norte, esto es en los llanos colombianos, son campos de petróleo extra pesado. Más pegado a la franja de venezolano, más bien. Sí, digamos son petróleos... parientes, ¿cierto? Del lado colombiano y del lado venezolano. Esa es la primera empresa que lo ha hecho. Estamos también trabajando con Ecopetrol, posiblemente Ecopetrol también implemente el estándar. Y estamos también desarrollando un mercado para este petróleo certificado. Ahora, eso... Claro, este petróleo certificado. ¿Cómo vamos a diferenciar este petróleo certificado? Claro, pero antes de entrar a eso, ¿cuáles son los 3 elementos que tú has visto en el caso de esta empresa que ya está certificada, que han sido diferenciadores? Y yo creo que la voluntad de innovar, ¿no? Como dije al principio, tecnológicamente, en sus prácticas, en todo. La industria petrolera es bastante renuente a la innovación, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con su relación con la sociedad. Existe innovación en cuanto a técnicas, ¿no es cierto? Como la perforación horizontal, ¿no es cierto? El fracking, ese tipo de cosas. Claro, lo que está haciendo una empresa como Certecped ahora que tienen estas nuevas bombas, ¿no es cierto? Que, sí, digamos, eso es un área porque... tecnológicas, digamos, ¿no? Porque está directamente desarrollado, orientado a su negocio y a la productividad. Claro. Pero más allá de eso, son muy renuentes. En relaciones comunitarias, el modelo es bastante criticado en general, ¿no? Bueno, y no solamente el modelo, sino que lo que vemos es los incentivos y los mecanismos de mejora prácticamente no existen. Claro, es que tampoco tienes la presión y finalmente tienes muchos padrinos que te pueden proteger si es que tú haces algo mal. La industria petrolera tiene que agradecer mucho su mejora a los ecologistas, ¿no? El primer gran ejemplo de mejora de la industria petrolera, o sea, que donde se dio un salto cuántico en la industria petrolera en el mundo, es el desarrollo del oleoducto de Alaska. ¿No es cierto? Cuando los ecologistas se opusieron de una manera radical, ¿no es cierto? En una manera radical al desarrollo del petróleo en Alaska, una compañía, Arco, quien tomó ese reto y te desafía es quien más te ayuda, ¿no? Arco tomó el reto y desarrolló un proyecto que hasta hoy día es un ejemplo mundial. Después de 40 años, todavía las prácticas que estableció Arco en algunas partes de Alaska, todavía esas prácticas, o sea, están por encima de las leyes norteamericanas. Claro. Y eso que pasó hace 40 años. Claro. ¿No? Importante. El Ecuador también tiene el mismo ejemplo. ¿No es cierto? Las prácticas que se aplicaron en el Ecuador fueron subestándar. ¿Cierto? El desarrollo del petróleo en el Ecuador en los años 60, 70 y 80 fue subestándares, comparado a lo que ya se hacía, por ejemplo, en Estados Unidos. Que tenemos ahora, ¿no es cierto?, sobre estos temas. Exactamente. Y fue 2 cosas, la movilización social y el juicio que se puso contra la compañía Texaco, lo que despertó un poco, lo que puyó a la industria para hacer mejoras. Y vemos que los proyectos que vinieron después de eso, ¿no es cierto?, como el caso, por ejemplo, de la Occidental, el bloque 15, AGIP, el bloque 10, y la misma Arco que luego, digamos, eso terminó en manos de Repsol, que es el bloque 16, ya son ejemplos, digamos, de... Otras prácticas
prácticas muchísimo mejores que las anteriores. Ya. Sin embargo, O los mismos oleoductos, comparando el uno con el otro, ¿no? a pesar de que el primer oleoducto sí se hizo bajo los estándares de la época, ¿no? Las operaciones de Texaco en Ecuador fueron muy distintas. Ya. Las operaciones de exploración y producción fueron en estándares mucho más bajos que el oleoducto. Por eso es que el oleoducto hasta ahora funciona, Claro, y ha así logrado, es, digamos, así es, algunos así es. hitos importantes. Pero bueno, lo que ha pasado luego de eso es nuevamente un estancamiento. Ya. ¿Ya? Hoy por hoy la industria petrolera ecuatoriana y la industria petrolera latinoamericana no muestra mayores, digamos, no tiene nada que mostrar en cuanto a innovación. Ya. ¿No es cierto? En esta parte, en la parte social, ambiental, de responsabilidad, el gran salto que se dio en los años 90 nos llevó a un escalón y nos hemos quedado en ese escalón. Entonces nosotros Claro. queremos es llevar a la industria a un siguiente escalón y ver los mecanismos para que cada instante haya un nuevo escalón que escalar. Y esos escalones son más que de remediación preventivos, ¿no es cierto? Entiendo. Sí, bueno, el Ecuador tiene un gran problema de remediación. O sea, tenemos pasivos ambientales gigantescos, gigantescos, sobre los cuales se ha hecho muy poco, Claro. ¿no? Y que yo particularmente Que ni pienso... siquiera están en muchos casos contabilizados, ¿no? No están ni contabilizados. valorizados ni nada. Y que además podrían significar una oportunidad importante, Claro. ¿no es cierto? Porque la reparación de esos pasivos podría Es una actividad de negocio y de crecimiento económico, ¿no? y que podría involucrar a la sociedad amazónica que ha sido la afectada. O sea, podría ser el mecanismo para redimir a la sociedad afectada. La misma reparación ambiental no se ha hecho, Interesante. ¿no? pero Interesante. digamos, el reto está ahí. Y ninguna autoridad pública o empresa lo ha tomado como iniciativa, ¿no? Claro. No. Interesante, Hasta el oye, momento no, interesante. pero en realidad, si tú tienes que invertir miles de millones de dólares en la reparación del ambiente, Ujú. esa inversión debería ser una oportunidad de desarrollo social. Claro. Sobre El todo cuando asunto estamos es pensando cómo revierte eso a en las una- cuentas de la empresa y ese es el problema, ¿no? Exacto, cómo estamos pensando en una región que ya tiene un horizonte post-petrolero. Ujú, ¿No es cierto? claro. Entonces, ya casi que el petróleo no nos da un horizonte muy grande, es posiblemente Claro, la el campanazo reparación fue del lo de daño. Yasuní TT, digamos que tuvo su dinámica, pero finalmente terminó de otra manera, pero el campanazo está, ¿no? Sí, la región nororiente del Ecuador ya está, digamos, está Jugada. jugada. Ahorita nos queda El suroriente, claro. el suroriente y nos queda un poco el concho, Así es. ¿no es cierto? Que se Así le es. podría decir a lo Sí, que sí, queda sí, en los claro. campos, Los campos maduros. maduros. Así es. Pero ya Pero nuestra eso es. mirada debe ir más allá, Así ¿no es. es cierto? Y la reparación ambiental debería ser parte de esa nueva mirada, ¿no es cierto? Porque la reparación ambiental podría ayudar a la sociedad amazónica, a los campesinos, Claro. a educarse, ¿no es cierto? Todos los temas que tienen que ver con la reparación ambiental tienen que ver con el uso del suelo, con el uso de bacterias, con el uso de fertilizantes, ¿no es cierto? Claro. Con muchas de las técnicas que podrían hacer que la gente se capacite para una actividad postpetrolera que es la misma agricultura. Claro, además que te puede dar el caso con este, que sería una especie de workfare, ¿no es cierto? De una opción de bienestar basado en el trabajo, más que de welfare, ¿no es cierto? De bienestar basado en el bono de desarrollo humano, ¿no es cierto? Exactamente. Que son transferencias directas. Porque es la otra cosa de la Eh, industria petrolera es que es muy excluyente, Claro, ese es un temazo. ¿no? Es un temazo. La industria petrolera es naturalmente excluyente, Claro. ¿no es cierto? Hace un tiempo yo hablé con la alcaldesa de Coca y me decía que no había un solo ingeniero, ¿no es cierto?, digamos, empleado de Petroamazonas que viva en el Coca. Claro. ¿Sí? Viven en el campamento y regresan. Entonces, si es que hubieran 500 o 1000 de estos ingenieros Harían viviendo en el comunidad. Coca, habría otra comunidad, habría la posibilidad de escuelas, Claro, ¿no es cierto?, de transferencia otro de nivel, de cine, de conocimiento. arte, de conocimiento, de muchas cosas que no hay. Claro, claro. Porque Sigue finalmente siendo Coca es un modelo campamento. casi colonial, ¿no? Digamos, de Sí. llegar, extraer, sacar y me Entonces, voy. la actividad petrolera es bastante excluyente. Hasta el día de hoy, los recursos que se han encontrado en los territorios de los pueblos indígenas no han favorecido el desarrollo de los pueblos indígenas. Claro. Lo más que se ha hecho es canchas de múltiples, vóley, ¿no es cierto?, de claro. vóley, proyectos de vivienda. Ahora estamos hablando de esos pueblos del milenio, ¿no es cierto?, que no Claro. son más que recreaciones de las misiones europeas del siglo XVI, ¿no es cierto?, Claro, ¿no es cierto? es- Más o menos es lo mismo, ¿no es cierto?, darles a los indios civilización. Claro, Pero- es un concepto, claro, muy... Colonial. Colonial, claro. Sí, Pero ese es no el tema. participación. Y de hecho hay mucha gente allá todavía que se llaman colonos, ¿no? Es increíble, todavía Claro, tienes o esa... sea,
Entonces, no participación. Los pueblos indígenas no tienen una voz en cuánto se produce, cómo se produce, cuáles son, ¿no es cierto?, las expectativas a futuro. Claro. El mismo concepto de la consulta previa, ¿no es cierto? Claro. Está basada solamente en qué les afecta. Vamos a hacer ruido, vamos a hacer carreteras, pero cómo ellos participan de esa industria. Sí, claro. Entonces vemos, por ejemplo... Claro, y después todo se resuelve con la asignación, ¿no es cierto? Exacto. Y vemos ejemplos como el famoso, la ciudad del milenio de Cuyabé, ¿no? Que costó alrededor de $30 millones para beneficiar a 80 familias. O sea, haciendo números gruesos, son $300,000 por familia. Pero que ahora son casas básicamente deshabitadas. Claro, exactamente. No es parte de la cultura tampoco. Y que no generan empleo. Claro. Porque ¿qué hacen estas personas que se bajan las escaleras de su casa de $300,000 y su opción laboral es de machetero? Entonces, tú y yo nos acordaremos de cuando estuvimos en Río +20, ¿no es cierto? Y las comunidades indígenas salieron del Zambódromo hacia los lugares principales llevando esta propuesta de que la sostenibilidad ya no solo sea económica, social y ambiental, sino también cultural. Así es. ¿No? Y esto fue, ojalá sea el cambio, ¿no? Porque, digamos, las corporaciones que escuchen que el tema cultural ya es otra cosa diferente, ¿no es cierto? No es solamente que tengas dinero, que tengas servicios sociales y que no hagas daño ambiental, sino que te entronques, ¿no es cierto?, literalmente con la cultura y puedas proyectar hacia lo que han sido los valores en Así prácticas, ¿no? Que tenemos que tener una cultura más permeable. Exacto. ¿No es cierto? Porque no es. De eso se trata tu trabajo, ¿no? Sí. Claro, eso es fantástico. Es de crear permeabilidad de alguna manera entre un mundo y el otro. Pero es duro, ¿no? Porque estás a su vez, te has especializado en un área en la que, digamos, de penetrar con ese mensaje es una lucha, es una causa, ¿no? Bueno, sí, es muy complicado, pero también es del área más fácil. Porque es la un pequeño movimiento es un hace una gran diferencia, ¿no es cierto? Tienes toda la razón. Innovar en tecnología, digamos, es muy complicado, pero innovar en algo que tiene este retraso, tiene sus ventajas también, ¿no? Perfecto. Oye, qué buena cosa escuchar eso. Solamente quiero hacerte una preguntita como para ya cerrar, el tiempo siempre se nos vuela, pero ustedes acá en Ecuador con EO, ¿no es cierto? EO, ¿no es cierto? La certificación. ¿Han podido homologarla con otras certificaciones? ¿Han logrado trabajar, digamos, en el país con otras instancias como para ver qué va? Bueno, en el Ecuador tuvimos un proceso muy, muy productivo y muy, digamos, enriquecedor con Petroamazonas. Ya. Luego de que Petroamazonas pasó a la fusión con Petroecuador, eso quedó un poco ahí. Esperamos poderlo retomar en algún momento. Okay. Porque sí veíamos que en Petroamazonas había una cultura y había una gente con muchas ganas de hacer cosas buenas, ¿cierto? Que venían de unas buenas prácticas. Innovadores, ¿no? Sí, de que habían heredado las buenas prácticas de Occidental, pero además que llevaban al Ecuador en el corazón, ¿no? Una diferencia grande. Claro, y tú ves que ese equipo pasó de Oxy a Petroecuador y Petroamazonas, digamos, mantiene estándares de productividad. Exactamente, porque es el equipo. Pero para nosotros el problema es esa palabra, mantiene. Claro, porque no cuando tú mantienes, ahí te quedas, ¿no es cierto? Exacto. Y lo que buscamos ahora es innovar, porque el mundo ya no puede seguir como está si no tenemos cambios importantes. Eso es súper importante, claro. Lo que veíamos nosotros, ahora hace poco tuvimos una visita con el prefecto de Pichincha a la Universidad de Cambridge y nos decía el director del programa de liderazgo para la sostenibilidad de la universidad, que en 16 años se acabó la cuenta regresiva. Es decir, en 16 años llegamos a los límites de absorción de los temas de carbono y hay que hacer un ejercicio de liderazgo. Creo que esas cosas que tú estás haciendo, los temas que estamos conversando, requieren lo que tú bien dices, ¿no? Liderazgo. Innovación. Así es. Señor, muchísimas gracias. Listo. Bueno, que estés bien. Suerte. Gracias, Roberto. Bueno, y a ustedes, amigos, como ven, siempre es grato conversar estos temas, pensarlos a nivel corporativo, pensarlos a nivel de las empresas, de las instituciones y obviamente ligarnos, hacer alianzas. Esa es un poco la perspectiva que tenemos y obviamente certificarnos en esos temas de sostenibilidad, midiendo y mediando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos, Canal 29 y Fundación S2M presentaron Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa. Dirigido a difundir a pequeños, medianos y grandes empresarios responsables e interesados en conocer las buenas prácticas y proyectos de sostenibilidad de las corporaciones privadas, públicas y de otros organismos, líderes de la materia. Con la conducción de Roberto Salazar. Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa.